Muy buenos días, pues vamos a iniciar. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente como cada miércoles en un webinar más de Concapa 8. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, un par de invitados muy especiales. Nos acompañan nuestros buenos amigos de Radware, con quienes estaremos conversando sobre un tema bien interesante, muy alineado a este tema de la protección de cargas de trabajo, sobre todo en la nube, y estaremos charlando sobre las principales amenazas que están alrededor de estos elementos en este año. Adelantarles un poquito, la migración de estas cargas de trabajo al entorno de la nube pública, pues como ustedes saben, expone a las organizaciones una lista de nuevos vectores de ataque que pues están totalmente orientados a este tema de la nube, que no existían en el mundo de los centros de datos basados en las instalaciones, en las premisas. Y en este nuevo entorno, la seguridad de las cargas de trabajo se define por usuarios que tienen acceso a su entorno de nube y los permisos que tienen. Entonces, como resultado de esto, la protección contra el exceso de permisos y la respuesta rápida cuando se abusa de estos permisos se convierte en la principal prioridad de los administradores de seguridad. Es parte de lo que el día de hoy nos estarán platicando Oscar Montes y el ingeniero Ricardo Medina de Radware, a quien me permitiré presentar brevemente para cederles la palabra y que puedan platicarles un poquito más sobre el tema. Oscar es director de Radware México, es líder en ciberseguridad y aliado estratégico de las organizaciones públicas y privadas en más de 100 países. Está Oscar enfocado en potenciar la transformación digital en México a través de una adopción más segura de nuevos modelos operativos como la nube, la omnicanalidad y la economía compartida. Oscar ha impulsado importantes estrategias de gestión del riesgo dentro del entorno actual de las industrias altamente reguladas como la banca o el sector público y destaca por su aporte en simplificar los modelos de control y gobierno de manera que puedan adoptarse por las grandes instituciones en su operación diaria y combate al cibercrimen. Oscar es ingeniero en tecnologías electrónicas, egresado del TEC de Monterrey, con especialización del Instituto Superior de Electrónica de París. Y también nos acompaña Ricardo Medina. Ricardo es ingeniero en sistemas electrónicos, él es Systems Engineer de Radware México y es experto en la resolución de problemas asociados a la tecnología y seguridad, especialista en networking, balanceo de cargas y seguridad en la nube, así como la automatización de procesos por scripting y sistemas embebidos. Pues bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos por acá y pues les cedo la palabra sin mayor preámbulo. Adelante, Oscar. Un placer, buenos días. ¿Qué tal todos? Buenos días. Gracias por la introducción, Juan Pablo, Ana Cecilia. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, a todos los que están en la audiencia, saludándolos. Y pues bueno, vamos a cubrir este tema que ha agarrado tanta relevancia en últimos años para las organizaciones. Así que pues vamos a arrancarnos. Por favor, confírmenme si ya ven mi pantalla, por favor. Debería de ser la introducción a la presentación. Justo, ya la veo. Justo lo vemos, adelante. Gracias. Bueno, pues en efecto, hoy vamos a estar platicando acerca de los temas de la nube, de adopción de nube, de todos aquellos riesgos y retos que se encuentran las organizaciones cuando están siguiendo este tipo de procesos, migrando workloads, datos, usuarios hacia las nubes. Así que vamos a mostrarles un poco acerca de qué se están enfrentando las organizaciones, cuáles son esos principales retos y riesgos, y también vamos a ir a mostrarles una manera de poder abordar este tipo de necesidades en las organizaciones actuales. Antes, nada más muy rápido, quiero platicarles acerca de Radware, para que quienes no nos conocen, nos conozcan un poquito más. Radware es una organización que tiene más de 20 años protegiendo organizaciones de todo el mundo. Protegemos principalmente todo lo que tiene que ver con los aplicativos, los centros de datos y las nubes. Entonces, hoy en día que los clientes lo que buscan principalmente es generar una experiencia digital para un usuario final. Ahí nosotros acompañamos con todo tipo de proyectos que van desde proteger las aplicaciones web hasta proteger la nube y la infraestructura donde se va a ejecutar o donde va a operar dicha aplicación, ¿vale? Ahora, hablando de transformación digital y de todo este tema de la experiencia digital. Sabemos que es algo en boca de todos, creo que todos hemos escuchado acerca de este tipo de conceptos y particularmente del rol que juega la nube en la estrategia digital de las organizaciones.
La nube desde hace muchos años ha agarrado mucha fuerza, los servicios de nube han agarrado mucha fuerza por todos los beneficios y las ventajas que le brindan a las empresas, a las instituciones, ¿no? Como la agilidad, la flexibilidad, el pago por uso, la eficiencia. Entonces, la expectativa de adoptar la nube, este tipo de servicios y ser exitoso está ahí y es donde todo el mundo se quiere ver. Pero la realidad es otra. No es tan sencillo el camino a la nube como muchos pudieran pensar. Muchas organizaciones, de hecho, llevan algún proceso de migrar a la nube, se arrepienten y regresan. Y no tiene que ver con que la nube no sea un concepto que se pueda explotar o que no sea para todos, sino que tiene que realmente estar apoyado en una estrategia transformacional en las instituciones. Realmente debe de estar involucrada toda la cadena de toma de decisiones, desde los altos ejecutivos, dirección general, hasta las áreas obviamente de tecnología, de negocio, porque si no es un proceso muy complejo y que realmente no genera el valor que muchos esperan. Y a veces hasta pudiera ser más costoso que no usar un servicio de nube y muchas veces se pretende utilizar para temas de optimización de costos, ¿no? Entonces, esto es un reto importante al cual se están enfrentando muchas organizaciones hoy en día. Pero, bueno, hay cosas buenas, ¿no? Si hablamos de la digitalización empresarial, primero hay que considerar que a nivel global, la mayor parte de los CEO, de los directores generales en las organizaciones, considera que la transformación digital es el eje central de toda la estrategia corporativa. Lo hemos visto con nuevos modelos de negocio, como en su momento Uber, en su momento Airbnb. Hoy vemos a los supermercados atendiéndote en línea principalmente. Hemos visto al sector salud más cerca de todos con el tema como la telemedicina. Hemos visto al mismo gobierno tener que digitalizarse para poder estar más cerca de la ciudadanía. Entonces, la transformación digital realmente es un peso importante en cualquier estrategia corporativa. Y es algo que creo que viene a ayudar a mejorar la experiencia, los servicios. Entonces, veámoslo como que realmente sí es algo positivo. También sí considerar que dentro de la estrategia de transformarse digitalmente, de tener una oferta omnicanal, una buena banca en línea, sí la nube juega un papel importante porque es un habilitador, porque en efecto sí la nube nos va a ayudar a ser mucho más flexibles, mucho más ágiles. Si tenemos que ir y desarrollar un nuevo modelo comercial, si lo hacemos vía un camino tradicional y lo comparamos vía un camino la nube, a través de la nube normalmente va a ser mucho más rápido ese proceso y ese camino. Y muchas veces va a ser más eficiente en temas de costos, en temas de inversión inicial. Entonces, realmente una buena estrategia de nube sí me va a ayudar a tener una mayor competitividad en el mercado y a generar mucho más valor agregado a mis clientes finales. Entonces, destaquemos lo bueno, también destaquemos lo malo o los retos, ¿no? La principal barrera o el principal reto al cual se enfrentan las organizaciones hoy en día cuando están adoptando servicios de nube, cuando están empezando a migrar cargas de trabajo hacia la nube, es la ciberseguridad y la privacidad de los datos. Todos hemos visto en las noticias diario prácticamente algún incidente nuevo en alguna empresa y muchos de estos incidentes son a causa de un problema en la nube, ¿no? Entonces, en la preocupación de los directivos, de las áreas de seguridad, de las áreas de riesgo, de las áreas de prevención de fraude, siempre está híjole, ¿es segura la nube? Hemos visto que muchas veces es un tema de una mala configuración, dejar expuesta una vulnerabilidad es suficiente para que me roben toda mi información. Y si yo manejo información confidencial, si yo tengo que mantener un cumplimiento normativo, como por ejemplo con GDPR o con PCI, por ejemplo, yo ya estoy infringiendo, no estoy cumpliendo y tiene que ver pues hasta por una mala configuración, ¿no? Entonces, sí, la ciberseguridad es un reto importante, no lo podemos perder de vista cuando estamos migrando a la nube.
Y otro tema importante es que la nube, y lo vimos, tiende a ser compleja. Tenemos que abordarlo de una manera estratégica y alinear a las diferentes áreas de una organización, porque si no, no tenemos ese control que realmente buscamos tener. En la nube, algo importante a considerar es, muchas veces yo adopto el servicio mucho más rápido de como yo adopto mis controles de seguridad. Es decir, de la noche a la mañana, ya cuando de repente me di cuenta, ya las aplicaciones están en la nube de AWS, pero no necesariamente he migrado mis políticas de seguridad hacia ese ambiente. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad de identificar cuál es mi tolerancia al riesgo como organización y cuál es mi postura de seguridad en la nube y si existe un gap entre ambos y si es aceptable o sostenible por el negocio tener ese riesgo, ¿no? Entonces, importante ayudar a las organizaciones a entender esto porque muchos no saben cuál es ese camino que deben seguir para desarrollar esa estrategia de migración a la nube. Y más aún cuando es una estrategia multinube, que es hoy lo más común. Una organización no explora una sola nube, un solo proveedor de servicios. Normalmente se exploran varios. Entonces, se potencia esa complejidad y es ahí donde tenemos que encontrar una estrategia que sea muy eficiente y nos permita simplificar ese camino. Ahora, también veamos lo feo. Y lo feo, los incidentes que nos encontramos día con día. Estoy aquí mostrando un par de incidentes que no tienen tanto, tienen a lo mucho 1 o 2 meses de haber sucedido o de haberse publicado. Uno de ellos, el ataque de ransomware, parece ser que de mayor escala a nivel global, que es el ransomware con el cual le pegaron a Kaseya, y que parece ser que todo indica que este incidente se llevó a cabo por una mala gestión de la nube por parte de este proveedor llamado Kaseya, que a su vez fue quien infectó a miles de organizaciones a nivel global. Y por otro lado, hace no más de 2 semanas nos enteramos que en la Deep Web se estaban vendiendo las bases de datos del INE, del padrón electoral, y parece ser que también tiene que ver con una vulnerabilidad en una nube, ¿no? Entonces, como estos casos hay muchos, la idea es que encontremos la manera de minimizar esto para poder realmente tener un camino a la nube exitoso y poder gestionar de la mejor manera el riesgo para que las áreas de prevención de fraude, las áreas de seguridad, las áreas de negocio tengan esa confianza y patrocinen estos proyectos de nube, porque si no les damos la confianza, es complicado que alguien le apueste a algo que realmente no ve o no controla. Entonces, aquí hay un momento para reflexionar que me gustaría que consideráramos. Muchos clientes con quienes hemos platicado en algún momento nos han llegado a preguntar si la nube es segura. Oye, pero es que este servicio es seguro porque está en la nube. Y realmente no necesariamente es la pregunta que nos necesitamos hacer. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si yo estoy usando la nube de forma segura, si mi estrategia corporativa, si mis políticas de seguridad, cómo me tengo yo que alinear a marcos internacionales de seguridad, si todo eso está alineado en mi proceso y en mi estrategia de nube a los servicios que voy a adoptar, yo no tengo nada de qué preocuparme. ¿Por qué? Principalmente el proceso de migrar a la nube tiene que ver con lo que se llama un modelo de seguridad compartida, donde el proveedor de nube definitivamente va a ser responsable de ciertas capacidades de seguridad dentro del servicio que me brindan, pero no de todas. Y es ahí donde yo, como cliente, como consumidor de servicios de nube, tengo que reconocer dónde queda mi responsabilidad en ese camino a la nube y
aplicar mis políticas de seguridad de manera consistente para que entre la seguridad que me brinda el proveedor y la seguridad que yo aplico, se pueda lograr una postura de seguridad aceptable para mi organización. Entonces, esa es una reflexión que nos lleva a lo siguiente, que es, ok, bueno, lo entiendo, pero ¿por dónde empiezo? Porque a lo mejor yo ya estoy encaminado a la nube porque el área de ventas ya quieren estar liberando aplicaciones para estar más cerca de los clientes. Soy una fintech y entonces yo no puedo detener mi negocio. O sea, mi negocio va muy rápido porque se me viene una posible ronda de inversión y yo tengo que presentar números, etcétera, etcétera. Ok, ¿por dónde empezar? Y es aquí donde nosotros les vamos a mostrar una plataforma que puede ser muy útil para muchas organizaciones para justamente tener ese primer camino a la nube o tener, sí, esa hoja de ruta de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y el dónde estoy y a dónde quiero llegar desde diferentes perspectivas. Por un lado, desde una perspectiva de quién tiene acceso a la nube, los permisos de mis usuarios a la nube son legítimos, no son legítimos, esos permisos se usan apropiadamente o estoy dando yo permisos excesivos que no se están ocupando y que por ende extienden la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque al tener más permisos con privilegios otorgados entre mis usuarios, mayor el riesgo de que alguno de ellos tenga algún incidente de seguridad hasta en su misma casa, donde a lo mejor en su mail particular le dio clic a algo que no le tenía que dar clic. Y si se compromete una de esas cuentas y regresa a mi organización, esa cuenta comprometida me puede generar un problema de seguridad mayor. Entonces, por eso yo tengo que tener esa capacidad de controlar quién accede y con el principio de mínimo privilegio a mi nube. Por otro lado, también identificar de seguridad o estoy dejando expuestas vulnerabilidades que alguien puede explotar y que puede generar algún incidente como consecuencia. Entonces, eso también es muy importante y poder priorizar mis activos en la nube, o sea, poder agarrar y decir, esto es lo que existe en mi nube, esta es la infraestructura que ya migré o que estoy migrando a la nube. Este es el riesgo de cada una de ellas. Estas son las mejores prácticas de seguridad que he aplicado o que no he aplicado. Y entonces con eso realmente yo puedo medir esa postura de seguridad existente en todo momento. Y no menos importante también el tema de estoy o no estoy en cumplimiento de estándares internacionales de seguridad. Si yo soy un cliente, una empresa que es regulada por alguna normativa, en sector salud, sector financiero, donde sea, es interesante o es importante que yo tenga esa visibilidad de cumplo o no cumplo con la normativa que se me exige. Porque si viene una auditoría ya hoy en día no se debe delimitar solamente a lo que tienes en tu centro de datos en tu corporativo. Una auditoría hoy puede venir y, oye, quiero ver tu cumplimiento con PCI en toda la organización. Si tú tienes servicios en alguna nube, eso también aplica. Entonces, ¿cumples o no cumples con esta normativa? Y finalmente, tener esa capacidad en todo momento de identificar cualquier comportamiento malicioso o sospechoso, poder correlacionar los eventos antes de que se conviertan en un incidente de seguridad y poder mitigar y responder a tiempo con acciones automatizadas. Esto particularmente es lo que les venimos a mostrar, de lo que queremos que conozcan un poco más, porque además es algo que hacemos para ambientes multinube, para que desde un punto centralizado, unificado, tengamos esa visibilidad en AWS, en Azure, de cómo me encuentro en temas de seguridad, posibles incidentes, y me dé esas capacidades de yo realmente tener una estrategia de seguridad alineada a mi tolerancia al riesgo, ¿vale? En este momento, no sé si tú, Rick, quieras agregar algo de la presentación.
vamos a irnos a la plataforma directamente para que la conozcan y la naveguemos. Pues obviamente si hay alguna duda, aquí estamos. Gracias, Oscar. Más que eso, digo, vamos a ver dentro de la plataforma cómo es que podemos responder a lo que mencionabas, ¿no? Como problemáticas y cuál es la respuesta de Radware al respecto. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si ahí ya la ven. La vemos. Gracias, Oscar. Bueno, sí, la idea de qué tenemos para ofrecer en ese espacio viene con el Cloud Native Protector de Radware. Esta es una plataforma diseñada para poder brindarles visión de toda su postura de seguridad en las nubes públicas y podemos ver tráfico que provenga de muchas nubes públicas, no nada más enfocado en una sola, sino dentro de la plataforma. Por ejemplo, yo como una empresa o organización puedo ver de forma centralizada, céntrica, mis cuentas en AWS y mis cuentas en Azure, todas mis diferentes cuentas. Aquí como muestro, vamos a ver un diferente tamaño según la importancia. Es bastante fácil de seguir. Los círculos que son más grandes tienen mucha mayor importancia o mayor relevancia para con la organización y los más pequeños son menos importantes. Y luego sigue un código de colores en el cual podemos ver cuáles son precisamente las cuentas que se encuentran con tanto alto riesgo en cuanto a varios diferentes puntos que la herramienta analiza. Lo que es el tema de malas configuraciones, de exposures o registros expuestos públicamente accesibles a través de Internet y permisos excesivos. Profundizo un poquito más adelante. Antes de eso, también desde este mismo lugar, llevar el control de inventario de recursos que estamos consumiendo también en nuestras nubes públicas. Si se fijan, aquí también les puedo yo mostrar la cantidad de buckets, de identities, de VPCs, bases de datos, o el equivalente, por ejemplo, en Azure, de VNets, identidades, databases y storage que estoy utilizando en cada una de mis cuentas importantes. Entonces, de entrada, digamos, saber y tener un control de todas las identities que tengo creadas, ¿no? En esa cuenta en particular y alrededor de esas identities, cuáles de esas identities, por ejemplo, tienen permisos excesivos identificados o que no están en cumplimiento, ¿no? La idea del sistema es que es un sistema lo más cercano al tiempo real posible, es decir, esto lo estamos censando todo el tiempo y no requerimos activamente de tener ni máquinas desplegadas, ni sondas, ni agentes, todo lo hacemos en base al logging de los ambientes hacia el sistema, ¿no? Mediante ese análisis de logs podemos nosotros darles un vistazo y un update del termómetro de cómo se encuentra nuestra postura de seguridad. Más sobre esta pantalla, en la parte de arriba tenemos una sección de alertas que me van a decir las threats, las amenazas a las que estamos sujetos. Tengo el tema de assets expuestos a través del tiempo, permisos excesivos a través del tiempo y cumplimiento a través del tiempo y obviamente ver si estamos en mayor o menor cumplimiento a través del tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos, desde que comenzamos a utilizar el sistema, la tendencia es clara de que tenemos cada vez más warnings, entonces podemos saber de forma muy rápida si estamos o no mejorando a través del tiempo en la seguridad de nuestros recursos de nube pública, ¿no? En esta sección, entonces, digamos, es interactiva. Yo puedo hacer clic en la parte de mis configurations, ver las mis configuraciones o malas configuraciones más comunes, exposures, y si algo llama mi atención, por ejemplo, veo el acceso SSH de 35 máquinas, yo puedo interactuar con esta alerta y hacer clic y entonces inmediatamente me llevará a la sección relevante del servicio en la que puedo ver, por ejemplo, que el puerto SSH de 35 máquinas están expuestas. Entonces, aquí empezar a hablar primero de varias cosas al mismo tiempo.
el sistema busca o nos muestra alertas de diferentes niveles y eso es muy grande o muy bueno por sí mismo, pero también algo que nos ayuda es a evitar este tema de la fatiga de alerta. Es decir, en sistemas similares ustedes podrían quizá recibir 35 diferentes alertas, ¿no? Aquí la idea es una alerta explicando la misma vulnerabilidad para 35 elementos dentro de nuestros ambientes, ¿no? Entonces, eso es, digamos, mucho más condensado, mucho más fácil de seguir y entonces nos permite enfocarnos más en asegurar esa postura de seguridad, ¿no? Eh, Volviendo un poquito al panel principal y vamos a hacer una caminata por todos estos menús. Si yo llegase a tener una alerta, digamos, es muy visual e inmediatamente yo puedo ver desde mi dashboard principal que tengo una alerta, en dónde o en qué cuentas está ocurriendo estas alertas que nos están mencionando y yo puedo hacer clic sobre la sección de alertas que inmediatamente me lleva a la sección de Threat Detection. Entonces, aquí vamos a ver varios elementos en la sección de Threat Detection. Vamos a ver, por ejemplo, todas las amenazas que tienen un score alto. Y entonces aquí es donde empieza otra charla interesante que tiene que ver con cómo se componen estos scores. Muchas veces dentro de nuestra organización, digamos, suceden eventos y suceden acontecimientos que quizá por sí mismos no sean algo que sea muy relevante, muy alto en el nivel de score y que si los estamos tratando por separado, quizá no nos den idea de que algo más agresivo está sucediendo dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner uno de estos ejemplos de actividad de port scanning o de escaneo de puertos en nuestra cuenta de producción de Direct Banking, ¿no? Aquí, si ven, a través de cierto momento, a través del tiempo, vamos a ver una serie de alertas. Y entonces aparece un concepto también bien interesante que hace a este servicio todavía más atractivo. Como les mencionaba, nosotros podemos ver tráfico que provenga de las cuentas de usuarios, pero al mismo tiempo también podemos ver tráfico que provenga de las máquinas adentro de los sistemas. Entonces, lo que lo vuelve un sistema completamente robusto es que yo puedo correlacionar lo que está ocurriendo a nivel usuario con lo que también está ocurriendo a nivel networking. Y entonces, en todos ellos, armar esto que ven aquí en pantalla, que es el kill chain, es decir, el mapa, el historial de eventos que nos llevaron a estar en la situación actual con nuestra postura de seguridad. Esto es muy importante porque yo puedo correlacionar, por ejemplo, eventos como una persona, Dennis Wilson, que tiene asignados ciertos privilegios, ¿no? Y tiene o se están detectando llamadas de API no típicas para ese usuario. Es decir, detectamos, por ejemplo, list buckets, run instances, describe instances, que son, por un lado, privilegios que este usuario tiene, pero por otro lado, privilegios que este usuario no suele utilizar. Entonces podemos enfocarnos en dos cosas. Si lo detectamos a tiempo, cerrar, reducir la cantidad de privilegios asignados a ese usuario para que solo tenga los elementos o privilegios que realmente necesita. Y por otro lado, el hecho de poder notar o verificar en el sistema cuando actividad sospechosa o inusual está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el sistema que este usuario, Dennis Wilson, que típicamente se conecta de 2 a 3 en los días sábado, hoy vemos que está haciendo una actividad atípica en una hora en la que típicamente no realiza actividades. Y si a esto le sumamos que el comportamiento también es sospechoso porque está ahora viniendo del país de Corea del Norte y que el user agent no es típico para este usuario y que la operación
que está utilizando no se realiza típicamente por este usuario, ya nos puede alertar o elevar el nivel de riesgo, ¿no? Y en determinado momento invocar un tema de respuesta automática para poder bloquear el acceso de ese usuario en caso de que esté fuera de nuestro governance de compañía, ¿no? Oye, Si Rick, yo seguimos, tengo una pregunta. claro, Oscar, adelante. Oye, está pues interesante esto, cómo se va generando ese kill chain, pero ¿qué política de seguridad configuraste ahí para que se pudiera tener esa detección de esas diferentes actividades sospechosas? Bueno, en realidad es muy simple porque el sistema ya viene cargado con reglas de remediación que involucra las respuestas más comunes que necesitamos. Típicamente es cierra los puertos o bloquea los puertos o congela o bloquea el acceso al usuario que realizó la actividad sospechosa, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema, la plataforma ya cuenta con estas reglas y puede invocar, si le brindamos el permiso, una lambda function dentro de el ambiente, el VPC de donde se encuentra la falla, ¿no? Entonces, la respuesta es completamente automático y depende de los permisos que le demos a cada una de las cuentas. Pero la acción de remediación ya se encuentra incluida dentro del servicio. Listo, gracias. So, en esencia, nos permite, por un lado, darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo a nivel usuarios, pero, por ejemplo, también podemos ver y monitorear qué es lo que está ocurriendo a nivel máquina. Se crea una instancia, esa instancia tiene esta nueva dirección IP y en este caso particular detectamos comunicación de esa nueva IP a IPs conocidas de crypto mining, ¿no? Entonces, podemos también detectar casos y situaciones en las que estén utilizando sus recursos o los recursos propios de su organización para minar y obtener beneficios económicos por otro lado, ¿no? Entonces, es bastante clara la herramienta. Tenemos una vista, como les mencionaba, de la parte del kill chain, pero también lo podemos ver con forma tabular para tener todo el lujo de detalles de qué es lo que ocurrió en cada uno de los pasos. Y ahí de nuevo, ¿cómo es que un evento con un nivel de riesgo bajo, 7, 4, toma o se convierte en una alerta con un nivel 10? La respuesta es la correlación. Es decir, quizá un evento en particular o que simplemente una instancia no típica creada por este usuario no represente un problema, pero si al mismo tiempo esa instancia típica empieza a tener actividad de comunicación sospechosa y lo combinamos con otros factores como que esos no son acciones típicas de ese usuario en particular, nos permite elevar el nivel de riesgo y concentrarnos en cerrar esas zonas en las que tenemos que enfocar en resolver lo más pronto posible. Oye, Rick, ahí esa analítica que se está haciendo en la nube está muy interesante. Si yo actualmente tengo también una herramienta para correlacionar lo que tengo on-premise, me gustaría tener un punto central donde yo pueda ver toda esa analítica, tanto de lo que tengo on-premise como lo que ahora me brindas aquí con la nube. ¿Eso se puede? ¿Se puede lograr? Mira, el sistema tiene un API abierto, así que la forma en la que se puede hacer una integración es mediante consultas o llamadas de API. El API es completamente abierto y entonces todos estos eventos del sistema se pueden integrar en su plataforma que utilicen on-premise y correlacionar otro tipo de eventos, perfectamente posible. El enfoque particular del portal, sin embargo, no es monitorear los recursos que estén on-premise, ¿no? Solamente los recursos Sí, de las nubes públicas. claro. Gracias.
siguiendo un poquito aquí con la explicación, el tema de hardening. Es muy importante para nosotros y les permite reducir esa superficie de ataque. Aquí si nosotros no cerramos la llave o si no cerramos la puerta a tiempo, dejamos muchos, ya sea recursos expuestos, ya sea base de datos o máquinas que estén alcanzables desde Internet, usuarios o grupos con permisos excesivos, ¿no? Y entonces esos permisos pueden ser mal utilizados en caso de que se lleguen a exfiltrar, o malas configuraciones, ya sea malas configuraciones de login, malas configuraciones de networking, malas configuraciones de autenticación de usuarios. Entonces, como organización, podemos dar una postura de seguridad, primero, enfocarnos en toda nuestra nube, nuestra infraestructura de nube, o por ejemplo enfocarnos en solamente las cuentas de AWS, ¿no? Y entonces vemos cómo se ajusta, o enfocarnos solamente en las cuentas de Azure y vemos cómo aparecen los temas de hardening para la parte de Azure, o enfocarnos de forma completa en toda la organización. Porque típicamente las organizaciones tienen departamentos que hablan de la parte de Azure, la parte de AWS, entonces en un solo lugar centralizado pueden monitorear todo, pero también si es, digamos, necesidad de la compañía, enfocarse en una zona en particular. Van a ver cuáles son los que tienen alto nivel de riesgo, nivel medio de riesgo bajo, etcétera, y tener información en particular de cada uno de estos puntos en los que podemos hacer hardening, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen pública de expuesta, y en cada uno de estos eventos, haciendo clic en este en particular, nos muestra desde cuándo se empezó a proteger, cuándo tenemos la alerta de hardening que ha sido detectado y si todavía sigue o no ocurriendo. Eso nos lleva a un punto importante como compañía, que es el tema de cumplimiento o compliance. Y en ese sentido, también les podemos ayudar mucho con unos reportes o seguimiento del compliance de forma dinámica. ¿Cuál Perdón, es la Rich, ventaja? perdón que te interrumpa. Sí, ¿Puedes sí, regresar al adelante. anterior? Porque había algo que me llamó la atención, que era las recomendaciones. O sea, veo que al lado derecho hay algo que dice recomendaciones. ¿Eso literalmente es la recomendación para corregir esa exposición o es otra cosa diferente? Es correcto. Cuando nos sale un evento de exposición o tal, tenemos recomendaciones de cómo nosotros podemos cerrar ese gap dentro de la seguridad, y también tiene un link en particular que nos lleva a la guía de usuario respectiva, en este caso, por ejemplo, es de AWS, en donde nos explica cómo realizar esa configuración para poder cerrar ese gap o esa brecha que tenemos con con este punto en particular. Entonces, digamos, nos lleva desde un punto en el que detectamos la alerta a cómo podemos resolver o cómo podemos cerrarlo. Está buenísimo porque justo hablábamos de esa hoja de ruta. ¿Por dónde empiezo si quiero empezar a fortalecer mi estrategia de seguridad en la nube? Pues esto me pinta una foto clara de dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo lograrlo, ¿no? El cómo, que es muy importante, ¿no? Exacto. Y si ahora lo combinamos con lo otro que podemos hacer, que es la parte de reportes de cumplimiento, ahí sí aumenta el nivel de utilidad que le podemos dar a la herramienta. Porque, por ejemplo, digamos, yo estoy corriendo un reporte de cumplimiento de SIS Foundation, ¿no? Obvio, solamente puedo correrlo para AWS porque es de AWS SIS Foundation, pero también tenemos reportes de Azure, de buenas prácticas de COVID, de cumplimiento de GDPR, de HIPAA para tratamiento de información personal, cumplimiento de PCI y demás. Y entonces tenemos un vistazo a un reporte de cumplimiento que se genera en base a el estatus actual de configuración de mi compañía. ¿Por qué es valioso esto? Porque típicamente las compañías invierten en, por ejemplo, una firma de consultoría que les toma un snapshot o una evaluación de cómo se encuentra su organización en determinado punto a través del tiempo. Pero después
trabajamos y cerramos algunas vulnerabilidades y algunas exposures y tenemos que volver a pagar por la firma para que nos vuelva a hacer un segundo análisis para ver si estamos mejorando o estamos empeorando en el cumplimiento. Aquí tenemos una vista que se actualiza en tiempo real a medida que vamos resolviendo y vamos, digamos, pasando estos cumplimientos en mi certificación, ¿no? En mi compliance. También tiene, digo, lo que esperamos, ¿no? Un pareto de fallas, en qué parte están las fallas, cuáles son o qué porcentaje de cumplimiento tenemos, una forma en la que nos enfocamos solamente a las fallas, es decir, solamente a los chequeos fallidos, y entonces de forma muy fácil yo puedo enfocarme en los puntos en los cuales no estoy cumpliendo. No nada más verlos de forma muy superficial, sino, por ejemplo, la política de password no requiere un símbolo, entonces puedo entrar a esa parte y ver cuál es mi política de password y, digamos, lanzarme a la consola de AWS para que yo pueda entrar y ponerme a configurar remediar esa falla dentro de mi cumplimiento, ¿no? Y así sucesivamente con muchos otros distintos distintos reportes de cumplimiento, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, está 40% fallando en la parte de PCI, podemos enfocarnos solamente en los fallidos y, por ejemplo, tenemos grupos de seguridad que permiten el ingreso de cualquier IP a puertos SSH, eso es una falla grave, y en este caso en particular, por ejemplo, incluso podemos ver cuáles son los security groups que tienen esas fallas, identificación, en qué VPC se encuentran, y de esa forma yo puedo saber muy fácilmente y con mucho detalle en qué me tengo que enfocar para robustecer cada uno de estos puntos. Si yo corrijo o resuelvo, entonces en este sistema voy a ver al cabo de determinado tiempo, pensemos unas cuantas horas, la actualización de la seguridad y entonces cómo estamos cada vez cumpliendo más y más sobre la parte de compliance de la empresa, de la organización. No, y además está buenísimo que simplifica mucho esa labor. Cuando yo a lo mejor se me va a presentar una auditoría y tengo que generar este tipo de reportes, generar un reporte por medio de un solo clic es una maravilla, porque normalmente no es así de rápido ni así de sencillo. Entonces, si es algo que en tiempo real me brinda esa medición de cumplimiento y que es algo que yo puedo entregarle a los auditores, pues la verdad es que es algo que me puede ser muy útil, ¿no? Yo puedo guardarlo como PDF y abrirlo para posteriormente mostrarles el contenido del reporte y sin ningún problema de aquí hacer un clic, exportar, compartir a mi auditor, compartir a mi alta dirección y saber cómo estamos desde el punto de vista de seguridad con unos cuantos clics. Tienes toda la razón. Gracias, Rick. Finalmente, aunque no menos importante, también tenemos la sección de simulación de ataque en la cual podemos simular qué es lo que ocurre y en qué puntos estamos flaqueando en el caso de proteger a nuestra organización con determinados eventos y determinados ataques que han ocurrido con otros clientes que están en nube pública. Entonces, por ejemplo, podemos simular eventos de comunicación a CryptoMining, ver cuáles son nuestras reglas, por ejemplo, que tenemos para creación de nuevas máquinas en caso de que perdamos algún acceso y si está o no está permitida la conectividad a actividades de command and control, ¿no? En este caso, y de esa misma forma, digamos, algunos y cada vez más eventos de simulación de ataque para también ver no nada más cómo estamos de forma estática en la postura de seguridad, sino en qué puntos estamos fallando en caso de que quieran hacer una campaña completa de ataques. De mi lado eso es, Oscar, no sé si quieras dar algún mensaje y aprovechar algunos minutos antes de cerrar. Gracias, Ricardo. Oscar, no sé si tengas algún comentario adicional, algo que quieras por aquí compartirnos.
Quizá perdió conectividad. Tampoco veo su cámara, pero Posiblemente. bueno, igual, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que les acabamos de mostrar. Y finalmente, si ustedes quieren, algo que estamos ofreciendo a los clientes interesados es, les podemos hacer un assessment, es decir, los podemos enrolar al sistema y mostrarles un snapshot también de cumplimiento de seguridad sin ningún tipo de compromiso. Si eso les interesa, lo ponemos a la orden, a disposición de ustedes. Y nada, estamos a la orden. No sé si haya alguna pregunta o si la dinámica incluye, Juan Pablo, abrir micrófonos, platicar. Sí, muchas gracias, Ricardo. En efecto, la idea sería por aquí validar con la gente que nos hace el favor de acompañarnos si existe alguna duda. Yo quisiera retomar o destacar un par de cuestiones que por aquí nos compartiste, que me parecen bien interesantes. Por supuesto, por un lado, el hecho y las capacidades que brinda la solución pues, de monitorear, de tener esta protección, ¿no? Que sin duda pues, es ya relevante, ¿no? Pero además este tema de el poder tener la capacidad de ofrecer un reporte que pueda servirle a un auditor y de validar cómo estamos en términos de cumplimiento me parece extraordinario. Me parece que es una cuestión muy interesante, que es un diferenciador respecto a otras marcas que vemos que están en el mismo sector. Eso me parece bien interesante. Como bien comentas, muchos de los auditores o muchos de nosotros que, por ejemplo, hacemos este tipo de análisis, buscamos justamente el no caer en el hecho de hacer un diagnóstico o un análisis de brecha que simplemente tome una foto del momento, ¿no? Porque eso en efecto no le sirve de nada a un cliente, no se otorga ningún valor. A una organización es bien relevante el poder estar gestionando ese riesgo, el poder validar cómo estamos haciendo cumplimiento en todo momento, y me parece que Radware es una excelente alternativa para ello. Entonces, en ese sentido, pues me parece que es destacable. Yo quisiera preguntarte, Ricardo, si me permites, un par de temas. ¿Cómo en términos de crecimiento, hay una organización que se está subiendo a la nube, que está buscando pues, asegurar su entorno, pero que además va creciendo constantemente y que además está integrando varias plataformas? Radware se puede de alguna manera subir en esa expansión de esa infraestructura, que además sabemos que es muy común, sin afectar estos temas de integración justamente y brindando las mismas capacidades y el valor que habitualmente presenta. Sí, gracias, Juan Pablo. Mira, voy a contestar la pregunta en dos partes. Por un lado, primero, con respecto, no sé si vaya por el lado de capacidad de la plataforma, y en ese sentido tenemos uno de los sistemas que protegen a los clientes de nube pública más grandes que existen en el mundo. O sea, tenemos enrolados a este sistema clientes que están dentro del top 3 en consumo de máquinas de AWS o de nube pública, y desde el punto de vista elasticidad, crecimiento, la plataforma es capaz de hacer este enforcement tanto para sistemas que tienen poquitas máquinas, poquitos VPCs, como sistemas que tienen miles de máquinas, cientos de miles de máquinas, sin ningún problema. Tenemos esa escalabilidad, esa disponibilidad y no hay ningún problema. Estamos listos para soportarlo. Por otro lado, en cuanto a temas de cómo funciona el enrolamiento al sistema, la tarificación es bastante simple. Funciona en base al promedio de máquinas que se tengan activas, y podemos o tenemos sistemas o planes para cubrir desde unas cuantas pocas máquinas, pensemos unas 20, 25, 50, hasta de nuevo el crecimiento para con cientos de miles de máquinas y no hay ningún problema. Podemos ir creciendo conforme la organización va creciendo, o también si van agregando nubes públicas, si van agregando, hoy están en AWS y mañana quieren agregar Azure, no hay ningún problema, se pueden enrolar al sistema y la tarificación es, digamos, similar en ambos. Tiene que ver con el tiempo promedio de las máquinas que están activas. Eso también cubre temas de elasticidad, es decir, momentos en los que prenden o se activan ciertas máquinas por campañas de procesamiento intensivo, y están, digamos, cubiertas porque funciona en base a promedio. Y lo mismo ocurre con Lambda Functions. Son tiempos que elevan muy poquito el nivel de procesamiento sobre nuestros VPCs.
Excelente, Ricardo. Sí, sí, justamente iba en ese sentido la pregunta. Por otro lado, ¿qué hacemos con los equipos de DevOps? Sabemos que actualmente pues estamos en este proceso justamente de elasticidad, de estar creciendo, de expandir la nube muy rápido, frecuentemente, y que además de pronto estamos integrándonos a través de diversas APIs. ¿Cómo nos ayuda Radware con ello? Pues mira, con respecto a el sistema que acabamos de presentar, lo podemos incluir en cualquier tipo de cuenta, en cualquier tipo de factor de forma. Y como viste en la presentación, o sea, también tenemos el nivel de importancia de las cuentas que son de producción, cuentas que son de DevOps, y poder medir el nivel de hardening o de cumplimiento cuenta por cuenta y enfocarnos quizá en las que son más importantes, que típicamente es producción. Eso es por un lado. Por otro lado, hablando del aspecto más grande de las cosas, estamos en una posición privilegiada porque al mismo tiempo que podemos dar esta consultoría de seguridad con la parte de CNP, también podemos hacer protección de las aplicaciones, como tú mencionas, mediante servicios activos, como es la parte de WAF en la nube, como es la parte del Bot Manager, como es la parte de API Protection, que podemos dar también en los sistemas, y protección de denegación de servicio. Servicios en los cuales estamos bastante bien posicionados por los analistas y nos posicionan en prácticamente todos ellos como los líderes o incluso el líder entre los líderes con las tecnologías que nosotros tenemos para ofrecer. Eso es ventajoso porque al mismo tiempo que podemos dar consultoría y análisis y robustecer la postura de seguridad que algunas empresas hacen, también podemos dar protección y seguridad y hardening y enforcement por el otro lado, que es lo que algunas otras empresas hacen, pero pocas empresas hacen las dos cosas al mismo tiempo. Correcto, Ricardo. Muchas gracias. Pues bueno, si no hay alguien del público que tenga alguna pregunta, por aquí nos estaban preguntando básicamente pues, algo relacionado justamente con estos temas de escalabilidad, que ya nos hiciste el favor de contestar, Ricardo. Si no hay alguna pregunta adicional, no sé si gusten dejar algún mensaje para concluir. Pues agradecerles más que nada por el tiempo brindado a este webinar. Hablar un poco acerca de que estamos a la orden para cualquier tipo de consulta o tema, y dejo sobre la mesa de nuevo, si ustedes quieren tener un assessment o tener un snapshot y ver qué es lo que está ocurriendo con la situación de seguridad dentro de su organización, de sus ambientes de nube pública, estamos más que encantados para poder ayudarles, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Ricardo. Sí, en efecto, me gustaría a mí reafirmar ese mensaje en caso de que las personas que nos están escuchando por ahí tengan la necesidad o tengan la curiosidad, básicamente, de identificar cómo están en términos de cumplimiento. Este ofrecimiento que nos hace Radware está puesto sobre la mesa. Podemos apoyarles en este acompañamiento y poder de esta manera destacar, revisar, identificar las bondades que ofrece y cómo ustedes están en términos de cumplimiento ante diversas normas. Hay una gran variedad de normas que pueden serles de utilidad. Pues Ricardo, Oscar, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho la atención y oportunidad de acompañarnos a la gente de Radware y a todo el equipo de Radware que nos hizo favor de apoyarnos para que este evento pudiera ser posible. Y bueno, estaremos enviándoles la grabación o el acceso a la grabación, además de que esto está siendo transmitido en nuestras redes sociales. Y queremos invitarlos a nuestra próxima sesión dentro de 2 semanas, donde estaremos platicando otro tema bien interesante, que es esta filosofía de Zero Trust, donde estaremos hablando de 10 mandamientos con otros amigos, grandes amigos, los amigos de AppGate. Estará Guillermo Carrasco acompañándonos. Muchísimas gracias, Ricardo. Les agradecemos mucho la atención. Un placer y estamos a la orden. Muy amable, muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, Oscar. Que tengan una excelente semana a todos. Hasta luego. Nos vemos. Bye bye.